nos conducen en la alabanza y la adoración. Damos un aplauso al Señor por cada uno de ellos, que son hijos valiosos, hijos amados, hijos preciosos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Un saludo a todos los que nos están escuchando allá en sus casas, a través de la transmisión de Facebook Live o a través de YouTube. Les bendecimos en el nombre del Señor desde Pan de Vida Norte. Hoy tenemos nuestra reunión dominical. Las autoridades ya han dado luz verde para que nos congreguemos y estamos con las medidas correspondientes. Yo traigo mi cubrebocas, color piel en mi caso. y respetando la sana distancia y respetando todo lo que las autoridades nos han indicado, estamos reunidos y estamos en esta convocatoria como congregación, como iglesia, listos para recibir la palabra. Amén. Vamos a Josué capítulo 10, versículos 12 al 15. Recuerda que estamos hablando de una generación que resucitó al propósito. Estamos hablando de una generación que tuvo un rompimiento de las circunstancias que estaban viviendo y lograron resucitar al propósito. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No solamente nos quiere sacar de Egipto, no solamente nos procesa por el desierto, sino que cuando le obedecemos, Él cumple su propósito en nuestra vida y nos da entrada y acceso libre a Canaán. ¿Alguien dice amén? Y cuando llegamos a esta temporada, hemos estado viendo una serie de principios y de enseñanzas que tienen que ver con el desarrollo, porque la vida en Cristo es una vida de fe. Es una vida de propósito, es una vida de desarrollo, no es una vida pasiva. La semana pasada veíamos dos principios que eran fe y coraje, que tiene que ver con pasión, con acción, con no tener una fe pasiva, sino una fe activa. ¿Alguien dice amén? Y en Josué capítulo 10, versículo 12 dice, entonces Josué habló al Señor. ¿Qué hizo Josué? Habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, Sol, no era la hermana Sol, ¿verdad? Sino le estaba hablando al Sol. Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención. ¿Qué hizo el Señor? Prestó atención. Mira estas palabras, dice que el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Qué impresionante lo que estamos viendo en este pasaje. Era un tiempo de batalla, era un tiempo de conquista. Había una lucha en el pasado por salir de Egipto, una lucha que era una lucha en la mente, porque los israelitas habían estado esclavos durante muchos años a ese estilo de vida. Y vino el Señor e hizo milagros sorprendentes y los liberó de esa situación. En el camino atravesaron circunstancias difíciles, adversas, complicadas. Pero lo más complicado era el enredo que traían en sus corazones. Lo más complicado era el enredo que traían en sus mentes. Era algo que el Señor tenía que desenredar para que ellos tuvieran claridad. Diga conmigo, claridad. Claridad en relación a lo que Dios quería darles. Claridad en el plan que tenía para ellos. Claridad en el propósito perfecto que quería cumplir en esa generación. Y esta generación por fin entró a Canaán y estaba enfrentando batallas. Entrar a Canaán no significa que todo estará servido en la mesa.
Entrar a Canaán no significa que todo será sencillo. Entrar a Canaán no significa que no habrá dificultades. Pero entrar a Canaán significa que Dios ha visto en ti la madurez y la estatura espiritual como para entrar a la etapa más extraordinaria de tu vida que Él preparó para ti en esta tierra. Al lugar al cual podremos entrar solamente con Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí se va a levantar en el nombre de Jesús, va a tomar sus maletas y va a conquistar esa tierra que el cielo ha preparado para su vida. Amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, pero hay algo que sucede cuando estamos sumergidos en muchos problemas. Cuando estamos sumergidos en muchos problemas, de pronto nos convertimos en personas de oración, porque estamos en muchos problemas. Y estamos en tantas situaciones difíciles y ahora sí nos santificamos y ayunamos y hacemos una lista de cosas a las que tenemos que renunciar. Y somos más conscientes de esa situación que nos puede estar aflorando. Situaciones que tenemos que romper. Pero cuando estamos en la etapa de desarrollo, es importante mantener la comunión con Dios. Es importante mantenernos conectados con el Señor. Porque aun cuando estamos en desarrollo, cuando estamos empleando o desarrollando una vida de fe, cuando estamos conquistando, cuando estamos cosechando, la comunión con Dios debe ser prioritaria en nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer dice que Josué habló con Dios. En medio de la batalla habló con el Señor, es lo que leímos. Entonces Josué habló al Señor. Era un momento donde los 5 reyes vinieron a enfrentarlos. Era un momento crucial. Era el momento en que estaban en desarrollo, estaban conquistando, tenían la certeza de que Dios les iba a dar la victoria porque Dios se lo había dicho. Ellos no estaban experimentando, ellos no estaban echándose un volado a ver si pegaba. Ellos estaban completamente seguros que tenían el respaldo del cielo. Ellos estaban completamente seguros que Dios no los iba a dejar en el camino. Ellos estaban completamente seguros que el Señor iba a pelear en la batalla a su favor. Y tú y yo debemos estar completamente seguros que Él no nos va a dejar. Él nos va a dar la victoria. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Ahora, pero en medio de esa batalla, ahí está Josué hablando con el Señor. Ahí está Josué hablando con el Señor. Y esto es bien importante tomar en cuenta en esta hora. En presencia de los israelitas, estaba frente al pueblo, pero dice este pasaje que él habló con el Señor. Y fíjate, habló con el Señor. Vamos a ilustrarlo. Dice que habló con el Señor y después delante de todos los israelitas le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. ¿Cómo pudo tener ese valor para delante de la gente decirle al sol y a la luna, deténganse? ¿Por qué se atrevió a hacerlo? ¿Para presumirle al pueblo? De ninguna forma. Era un tiempo de conquista, no era un tiempo de demostración de que yo soy el ungido o de que a mí Dios me escucha, no. Era un tiempo donde él podía tener comunión con Dios y su comunión con Dios fue tan evidente que el cielo respondió a la oración de este hombre, que el cielo respondió a la declaración de este hombre. La comunión con Dios es importante. Levante su mano derecha y repita conmigo, la comunión con Dios es sumamente importante. Este pasaje dice que no hubo un día semejante. No se había experimentado un día como ese. Nadie había escuchado de un acontecimiento igual. Eso lo dice la palabra. Dice que no hubo un día semejante ni antes ni después. Es lo que dice la Escritura cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre. Llega un día en nuestras vidas que es inigualable. Llega un día en nuestras vidas que es incomparable, que es cuando vemos que el cielo responde al clamor de sus hijos. ¿Estás aquí conmigo? Es cuando vemos que el cielo responde a la oración de un hombre. El sol y la luna se pueden detener, el mar se puede abrir, el desierto puede ser transformado a causa de la oración, de la petición de un hombre o de una mujer que tiene comunión perfecta con el Señor. ¿Alguien dice amén? Testimonios como este los encontramos en la Biblia, en la Escritura,
para mostrarnos que Dios puede cambiar circunstancias cuando escucha la voz de personas. Dios te escucha. Dios te puede escuchar. Dios puede responder a tu llamado. Dios puede respaldar tus oraciones. Pero es muy importante entender el tema de la comunión. Diga conmigo comunión. Porque este pasaje me dice que Josué habló con el Señor. No dice que estaba hablando, pero estaba hablando con él. En medio de los problemas que tenía enfrente, él estaba platicando con el Señor. ¿Qué estaría platicando con el Señor? Fíjate que estoy preocupado, Señor. Fíjate que tengo una bronconona. Fíjate que ya no sé qué hacer, Señor. ¿Sería esa la conversación de Josué con Dios? Si esa fuera la conversación, entonces Josué no estaría seguro de lo que Dios estaba a punto de hacer. Pero como Josué estaba seguro de quién era Dios, como Josué estaba seguro de quién era el que estaba respaldando esa tarea, yo me imagino que él no estaba ni preocupado, ni comiéndose las uñas, ni desesperado. Apúrale, Señor, porque mira, ahí vienen los enemigos. Él estaba seguro con quién estaba hablando. Él estaba seguro quién lo acompañaba. Él estaba seguro que era cuestión de tiempo. Yo no sé si se estaría tomando un cafecito platicando con él. Yo no sé si estarían platicando acerca de otros asuntos. Pero lo que menos me imagino que pudiera tener este hombre era preocupación. ¿Por qué no había preocupación? Porque él sabía que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Llega un momento en que tú puedes tener paz, puedes tener descanso, porque sabes que el Dios que está contigo va a darte la victoria en la batalla. Si alguien lo cree, esta semana va a haber puertas abiertas, va a haber victoria en el nombre de Jesús. Platicando con el Señor. Platicando, recuerdo un libro que leí llamado La Cabaña. Es un libro secular. Y para los que no les gustan la lectura, también ya está la película. Pero hay un momento donde en esa novela, porque es una novela, el personaje principal es llevado a una cabaña, y al estar en esa cabaña, aparentemente tiene un encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Metidos en esa novela, ¿no? Y está con ellos dialogando hasta que se da cuenta que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y llega un momento en que van a comer, y cuando se sientan a comer, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y va a comer, y entonces dice el protagonista, dice, bueno, vamos a orar por los alimentos. Estaba frente al Padre, frente al Hijo y frente al Espíritu Santo, y le dice, vamos a orar por los alimentos, y empieza a orar por los alimentos, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se le quedan viendo, como diciendo, pues ¿a quién estás orando? O sea, ¿no te das cuenta que estamos contigo? Y él estaba ahí, Señor, te pedimos que, hasta que entendió, ¿no? Ay, pues si aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo conmigo, ¿a quién le estoy orando o pidiendo? No sé si me estoy explicando. Así me imagino a Josué, platicando con Dios, consciente de que Él estaba a su lado. Yo no sé qué charla estarían teniendo. Si había fútbol en aquel tiempo, tal vez le estaba preguntando, oye, ¿cómo van a quedar los Pumas? Me preocupa más el partido que la victoria, que la batalla que estamos teniendo en este momento, porque esta batalla que estoy enfrentando, estoy seguro que tú me vas a dar la victoria. Tú me vas a dar la victoria porque estás conmigo. ¿Alguien dice amén? Pero esa plática, esa conversación y después la declaración da evidencia de la revelación que tenía este hombre acerca de quién estaba con él. Pero también da evidencia de la comunión. Diga conmigo, comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Qué significa comunión? La comunión surge de la alianza entre dos palabras: unión y común. Estamos unidos porque tenemos algo en común. Esto es comunión. Estamos juntos porque tenemos algo en común. Esto permite conocer a la persona desde una perspectiva más íntima o privada.
sea, nos conocemos, vamos por el mismo rumbo, tenemos los mismos principios, los mismos valores. Estamos unidos porque hay algo en común. Podemos ser aliados de otras personas cuando nos unimos porque tenemos algo en común. O sea, él y yo tenemos algo en común, nos aliamos, vamos en la misma dirección. Una alianza, mis amados, es una relación de pacto. Si tú vas por un rumbo y yo voy por allá, podemos tener comunión, porque compartimos los mismos valores, los mismos principios. Puede ser la misma fe. Podemos estar en comunión cuando compartimos una serie de valores, ideas, sistemas de creencias o preceptos, y lo expresamos mediante nuestro trato o mediante acciones concretas. Estamos hablando de la importancia de tener comunión con Dios. Estar en comunión con Dios implica estar de acuerdo con sus estatutos y mandamientos. O sea, tenemos en común, Dios nos da su palabra y Él nos dice, estos son mis estatutos, ¿estás dispuesto a obedecerlos? Y si yo estoy de acuerdo, puedo tener comunión con Él, porque nos une algo en común. Él me quiere bendecir y yo quiero su bendición, estamos en comunión. Pero Él me da sus estatutos y yo le respondo obedeciendo. Entonces tenemos algo en común. Yo creo en lo que está en su palabra y Él estableció eso que está en su palabra para que yo lo obedeciera. Vamos caminando en el mismo sentido. Amós 3, versículo 3 dice, andarán dos si no se ponen de acuerdo. Caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Es imposible. Uno jala para un lado y otro jala para otro lado. El apóstol Pablo dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas porque son completamente opuestas, son diferentes. Es entonces que cuando yo puedo estar en comunión con Dios, puedo caminar de la mano del Espíritu Santo. Puedo ser dirigido por Él porque estoy de acuerdo. La Escritura enseña que debemos tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión con el Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para llevarnos a la voluntad del Padre. Y si yo tengo ese mismo pensamiento, yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a la verdad. Si yo quiero andar en la mentira, el Espíritu Santo no me puede conducir. Porque no tenemos cosas en común. Yo quiero hablar mentira y Él me quiere mostrar la verdad. Ahí hay un rompimiento. Pero cuando yo quiero agradar al Padre, cuando yo quiero andar en la verdad, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo ha sido enviado para dirigirme en esa dirección y juntos podemos caminar y estar de acuerdo. Lo que Él me dice, yo lo creo y le obedezco porque sé que vamos en la misma dirección hacia la perfecta voluntad de nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí va a destapar sus oídos espirituales y sus ojos espirituales se abrirán para conocer a plenitud al precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, Él nos dice, yo te quiero bendecir. ¿Y cuántos pueden decir amén? O sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay algo en común. Dios me quiere bendecir y yo quiero su bendición. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir y yo quiero su bendición. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Podemos caminar. Pero el Señor nos establece su palabra como principios de vida. Y Él dice, si acontecerá, Deuteronomio 28, que si oyeres la voz del Señor y guardares en tu corazón estos mandamientos y los llevares a cabo, te voy a bendecir. ¿Lo quieres hacer? Y cuando tú estás de acuerdo, entonces podemos caminar en comunión con Dios. Y las bendiciones que aparecen en Deuteronomio 28 se vuelven una realidad en tu vida. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendito serás en la mañana, bendito serás en la tarde, bendito serás en la noche. Bendito será el fruto de tu trabajo, el fruto de tu vientre, aún las crías de tu vaca, aún la arteza de amasar tu alacena. Todo será bendecido porque caminas en comunión con el Señor. ¿Alguien lo cree?
Amén. Entonces, en la etapa de conquista, en la etapa de Canaán, es importante estar en comunión con Dios, porque Él me va a dirigir en la batalla, porque Él me va a dar la victoria en la batalla, porque Él me va a llevar a la conquista de las promesas. Sería incongruente pedirle a Dios que me bendiga cuando yo no camino con Él. Sería incongruente pedirle a Dios que me prospere cuando yo ni siquiera tomo en cuenta lo que dice en su palabra. Si su palabra no es atractiva para mí, entonces Dios y yo no tenemos nada en común. Si su palabra no es importante para mí, entonces Dios y yo no tenemos nada en común. Porque lo que Él establece para que yo lo obedezca está en su palabra. Diga conmigo, ay, ay, ay. La palabra es relevante. La escritura es relevante. Y si yo quiero tener esa comunión con Dios, debo tomar en cuenta su palabra. Es necesario alinear nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón a una sola dirección. Se lo repito, es necesario alinear nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón en una sola dirección. Por ejemplo, el pueblo que acompañaba a Moisés quería la tierra de Canaán, pero se negaba a dejar las antiguas formas de pensamiento y conducta. Sí quiero Canaán, pero no quiero dejar el pescadito frito de Egipto. Sí quiero Canaán, pero no quiero dejar estas malas palabritas. Sí quiero Canaán, ay, pero cada vez que veo una caguama se me hace agua a la boca. Sí quiero Canaán, pero ay, estas situaciones que hago, estas costumbres que tengo me agradan mucho. Si nosotros queremos entrar a Canaán, debemos alinear nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y nuestro corazón en una misma dirección. Porque de lo contrario le diríamos, sí quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero compromisos con Él. Sí quiero prosperar, pero no quiero trabajar, imagínate. Sí quiero que mi matrimonio cambie, pero me niego a dejar mis formas. En cambio, la generación que acompañaba a Josué tenía comunión entre sus pensamientos, su corazón y sus acciones. Ellos entendieron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu carne, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Hubo un alineamiento en sus vidas y pudieron tener comunión con el Señor. Viene un alineamiento a nuestras vidas, donde nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra vida irán en una sola dirección. Tomaremos la mano del Espíritu Santo y saldremos del desierto, conquistaremos nuestra herencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, comunión. Levante su mano derecha y diga comunión. Su mano izquierda diga fe. Josué tenía comunión con Dios, por eso se paró, se puso de pie y le dijo al sol, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron a causa de la comunión que tendrás con el Espíritu Santo. Vas a ver cómo la naturaleza responde, cómo las puertas se abren, cómo las circunstancias cambian, porque el respaldo del cielo se hará evidente en su vida. ¿Alguien lo cree? Amén. ¿Puede un cristiano seguir siendo cristiano sin tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Puede una persona congregarse sin tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Puede una persona estar sirviendo sin tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Puede una persona ser pastor sin tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Puede estar ejerciendo el pastorado sin comunión, sin resultados, sin desarrollo? Es importante la comunión. La Biblia habla de un hombre llamado Saúl, el rey Saúl. Y este hombre, el rey Saúl, fue ungido por rey sobre Israel. Esto quiere decir que vino el profeta Samuel, tomó la redoma con aceite y se la echó sobre la cabeza. La santa unción reposó sobre la cabeza de Saúl. La santa unción.
Desde ese momento el Espíritu Santo vino sobre él. Pero una cosa es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y otra cosa es que nosotros busquemos una comunión con él. Una cosa es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para dirigirnos y otra cosa es que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Son aspectos diferentes. La unción vino sobre Saúl a causa del derramamiento de aceite que vino sobre su cabeza. A causa del derramamiento del aceite sobre su cabeza. Dios le concedió ser rey. Escuche, él tuvo la corona sobre su cabeza, la asignación para reinar sobre el pueblo de Dios. Tenía unción, o más bien se le derramó el aceite de la unción. Tenía la corona como rey. Además, dice la palabra que de vez en cuando profetizaba. Cuando leemos 1 Samuel capítulo 10, encontramos que al seguir las indicaciones del profeta Samuel, llegó a un punto donde se metió con una compañía de profetas en una atmósfera profética y él empezó a profetizar. Empezó a hablar palabra de parte de Dios. Y de ahí se creó un dicho que decía, Saúl entre los profetas se admiraban de que este hombre estuviera profetizando. Ya vemos tres cosas: la santa unción, vemos la corona sobre su cabeza, vemos que está profetizando. En ese ambiente profético donde se metió, empezó a profetizar. Yo aquí te pregunto algo: ¿puede una persona llegar a profetizar pero perder la comunión con Dios? ¿Puede una persona que dice ser profeta y te dice cosas que van a pasar haber perdido su comunión con Dios? Esto confunde a algunos, pero sí. El profeta Balaam es un claro ejemplo. Tenía revelación profética de una manera extraordinaria, pero su corazón caminaba en otra dirección, a la dirección de Dios. Dios le dijo, no vayas, pero él vio dinero y dijo, sí voy. No tenía asuntos en común con Dios, aunque era profeta. Estamos hablando de Saúl y estamos hablando de la importancia de la comunión con Dios. Posteriormente, dice la palabra que cuando perseguía a David, Saúl perseguía a David para matarlo. ¿Para qué lo perseguía? David había sido ungido como el siguiente rey. Esa era la voluntad de Dios, pero Saúl no tenía ese mismo pensamiento que Dios. No había pensamientos en común. Por eso Saúl perseguía a David para matarlo. Y dice que mientras perseguía a David para matarlo, llegó a Nayot, donde estaba el profeta Samuel y una compañía de profetas, y empezó a profetizar Saúl. Escuche, un hombre profetizando, pero era un hombre que no tenía comunión con Dios. Un hombre que había recibido la unción santa, pero que no se mantenía en comunión con el Señor. Un hombre que tenía un ejército que lo respaldaba, pero que descuidó su comunión con el Señor. Mira lo que dice 1 Samuel 14:35. 1 Samuel 14:35 dice, y edificó Saúl un altar al Señor. ¿Qué edificó? Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Ahora, pero vea esto. Cuando leemos el capítulo 14, vemos que levantó el altar no para adorar al Señor, no para tener comunión con Dios, sino porque el pueblo había comido carne con su sangre. Y dijo, oigan, pecadores, ¿por qué hicieron esto? Vamos a levantar un altar para expiar sus pecados. No fue un altar para adorar a Dios. No fue un altar para tener comunión con Dios. Es como cuando un sembrador, o cuando un servidor, o cuando un pastor aconseja, ora por otros, para que se arrepientan de sus pecados, pero él mismo no tiene comunión con Dios. Diga conmigo, ay, ay, ay. Recuerda que la comunión nos permite dar pasos de fe, declaraciones al sol y a la luna para que se detengan. ¿Será acaso que muchas de nuestras oraciones no han tenido respuesta porque la raíz está en la falta de comunión con Dios? ¿Será acaso que muchos de los topes que tenemos es porque no estamos en comunión con Dios en algún aspecto de nuestra vida? Saúl levantó el altar, diga conmigo, levantó el altar,
pero no era para adorar al Señor ni para tener comunión con el Señor. En ese mismo capítulo 14, leemos que estaban enfrentando a los filisteos, estaban en guerra. Y cuando estaban en guerra, entonces él mandó traer al sacerdote para consultar a Dios. ¿Para qué? Estaban en guerra, estaban enfrentando un conflicto y dijo, vamos a consultar a Dios a ver qué nos dice. Y dice la palabra que Dios no le respondía. Y dice la escritura que no había respuesta en el efod. Dice la palabra que no había respuesta. ¿Y qué hizo Saúl? Dijo, vamos a echar suertes a ver quién es el pecador aquí. Y echaron suertes. Y Saúl le dijo a Jonatán, a ver, tú y yo vamos a ponernos de este lado y el pueblo que se vaya de aquel lado y vamos a echarnos un volado. Esas eran las suertes. Vamos a echarnos un volado para ver quién es el pecador. Y la suerte cayó sobre ellos. O sea, a falta de comunión con Dios, no había dirección divina y no había respuesta a las oraciones. Diga conmigo, la comunión es importante. Levante su mano derecha y repita, la comunión es importante. Él era el rey, pero dio evidencia de que no tenía asuntos en común con Dios. Por eso el Señor no le respondía. En cierta ocasión, escuche, en cierta ocasión lo mandaron a matar a los amalecitas. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ve y acaba con los amalecitas. Ve y destruye a Amalec. No tomes nada, destruye todo. Y ahí va Saúl. Va Saúl a enfrentar a los amalecitas y después regresa con la victoria. Pero junto con la victoria, él trae al rey Agag y trae de lo más gordo de las ovejas. Y no se me quede viendo a mí, por favor. Trae de lo más gordo. Y entonces Samuel viene y le pregunta, oye, ¿no te mandó el Señor a destruir a Amalec y a todo? Sí, y yo he obedecido. Yo fui y destruí a Amalec. ¿Y por qué escucho esas vacas y esas ovejas? Ah, es que el pueblo quiso perdonarles la vida a esas ovejas y a esos bueyes para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Y el profeta le dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿La obediencia o los sacrificios? ¿Qué es lo que le agrada más? La obediencia. Pero como este hombre llamado Saúl no tenía asuntos en común con Dios, él hizo lo que mejor le pareció. Él hizo lo que su necio corazón le había marcado. Y en ese momento el profeta le dijo, ¿sabes una cosa? Aunque eres el más insignificante de tu familia y de la tribu más pequeña, el Señor te eligió para ser rey, pero ahora te ha desechado. Escuche, le dijo, ya te desechó el Señor. Y entonces Samuel ya se iba, lo abandonaba, y dice la palabra que Saúl lo agarró del manto, le dijo, no te vayas, hónrame delante de los ancianos. Vamos a levantar un altar al Señor delante de los ancianos. Vamos a mostrarles al pueblo una cara que no tenemos. Vamos a mostrarles al pueblo una situación que no ocurre en nuestra vida. Vamos a aparentar que somos adoradores de Dios, pero en realidad no lo adoramos. Vamos a levantar este altar para que ellos piensen que yo soy el ungido del Señor, para que ellos piensen que tengo el respaldo del Señor. Diga conmigo, esto está grueso. Vamos, levante su mano derecha y diga, esto está grueso. Ser un rey sin comunión con Dios. Ser un servidor sin comunión con Dios. Ser un ministro sin comunión con Dios. Ser un creyente sin comunión con Dios. ¿A dónde llegamos así? Diga conmigo, la comunión es importante. Vamos, dígalo fuerte, la comunión es importante. Todo su reinado fue así. Primer libro de Samuel, capítulo 13, dice que estuvo 42 años reinando sobre Israel. 42 años de líder sobre esa nación. 42 años dirigiendo un ejército, pero sin el respaldo de Dios, sin la compañía de Dios. En el capítulo 28 del primer libro de Samuel, encontramos la batalla final que él tuvo contra los filisteos. Y escuche, estuvo terrible esto, porque en esa batalla final los filisteos le estaban ganando, lo estaban venciendo, y él buscaba a Dios y Dios no le respondía. ¿Y sabes lo que hizo? Dice la palabra que fue a buscar a una adivina.
fue a buscar a una adivina. Y cuando fue por la adivina le dijo, tráeme a Samuel. Samuel ya había muerto. Levanta de los muertos, quiero consultar a un espíritu de un muerto. Imagínate la gravedad del punto donde cayó este hombre, que porque no guardó su comunión con Dios, que por no tener una relación con Dios tuvo que consultar a divinos, tuvo que consultar entre los muertos. Y dice la palabra que buscó en esta divina que trajera al profeta Samuel. Y el capítulo 28, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 15, cuando invocó a Samuel de entre los muertos, fue para decirle que el Señor no le respondía, ni por profetas, ni por sueños. El Señor no me responde ni por profetas, ni por sueños. Y estaba buscando entre los brujos que levantaran a Samuel de entre los muertos para que le diera una palabra, a falta de comunión. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos quiere llevar a tener tal comunión con el Padre para revelarnos los secretos del Padre para nuestra vida? Esta es la función del Espíritu Santo. Y usted y yo debemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, toma de lo secreto, toma de lo más profundo del corazón de Dios y nos lo revela, nos habla. Pero a falta de comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe qué hacen algunos? Van con el profeta para que le lea la mano. Van con el hermanito que tiene el don de profecía para que le diga lo que tiene que hacer. Cuando un creyente no ha madurado, busca que alguien más le diga lo que el Padre mismo le tiene que decir. ¿Está aquí conmigo? Con mis hijos yo no necesito intermediarios. Aunque mi esposa a veces aboga entre nosotros, pero mis hijos tienen tal libertad para acercarse conmigo porque yo soy su padre. Con nuestro Padre Celestial no hay otro intermediario más que Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Tú no necesitas de intermediarios hombres porque tienes a alguien sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Pero qué terrible. Imagínate el líder de esta nación considerada el pueblo de Dios. Ese líder no tenía comunión con Dios y terminó buscando en el horóscopo. Terminó buscando en el horóscopo a ver qué seguía, qué habría que hacer. Diga conmigo, la comunión es importante. Dios tiene grandes proyectos contigo y con tu familia, pero es necesario que tus oídos escuchen al Señor. Es necesario que tus oídos escuchen al Señor, porque cuando tus oídos escuchan al Señor, Él va a escuchar tus oraciones, Él va a escuchar tus declaraciones. Así como vemos que Dios respaldó a Josué y no hubo un día ni antes ni después, porque Dios escuchó la voz de un hombre, de igual forma Dios va a escuchar tu voz. Dios va a respaldar tus declaraciones, Dios va a respaldar tus oraciones, porque lo estás haciendo alineado a la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe que la comunión con Dios te impulsa para dar pasos de fe? O sea, porque sabes que tienes el respaldo de Dios, porque sabes que tu Padre no te va a abandonar, porque sabes que estás caminando conforme al corazón de Dios. En ese sentido, necesitamos comprender, por ejemplo, en cierta ocasión fuimos al súper. Angelita estaba chiquita, tendría algunos dos o tres años, estaba pequeña, y fuimos al súper y la teníamos en el carrito. Y ya cuando íbamos a pagar y estábamos sacando ahí las cositas que habíamos agarrado de despensa, de pronto salen unos chocolates. ¿Y estos chocolates quién los agarró? Ya nada más la sonrisa de mi hija la delató, ¿no? Pero ella tenía la confianza de tomar esos chocolates porque ella en su mente o en su corazón pensaba, mis padres me les van a comprar. Tenía tal confianza con nosotros para hacerlo. ¿Está aquí conmigo? O sea, se atrevió a hacerlo porque conoce el corazón de sus padres. Pero si hubiera agarrado una caguama o unos cigarros, eso no, ¿verdad? Y si lo hubiera hecho es porque no conoce el corazón de sus padres. Cuando nosotros tomamos decisiones conociendo el corazón del Padre,
Él nos respalda porque tenemos comunión con Él. Pero cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad del corazón de Dios y queremos que nos respalde, nos topamos con pared. ¡Ay, aquí está este filisteo! Lo voy a amarrar y después que se convierta. Estoy caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando camino dentro de la voluntad del Señor es porque conozco su corazón. Y cuando conozco su corazón y doy pasos en esa misma dirección, entonces el cielo va a responder a la oración o a la acción de un hijo o una hija que está caminando en la voluntad del Padre. ¿Alguien dice amén? Josué conocía al Señor. Por eso tuvo el atrevimiento de soltar esas palabras delante de todo el pueblo. No lo hizo para presumir. No lo hizo de manera presuntuosa, lo hizo para que como pueblo tuvieran la victoria. No se trataba de demostrar que Dios lo respaldaba, ya el pueblo sabía que Dios lo respaldaba, ya el pueblo sabía que Dios estaba con ellos. Josué estaba seguro que el Padre lo respaldaría y así ocurrió. ¿Sabe que en la parábola del hijo pródigo aparece un hermano mayor? Porque la historia del hijo pródigo tiene dos hijos, un padre con dos hijos. Y dice la palabra que el más pequeño pidió la parte de la herencia que le correspondía. Y el padre les repartió a ambos. Diga conmigo, a ambos. A ambos les dio su herencia. Sabemos que el hijo pródigo se fue, la malgastó. Cuando cayó en la ruina, cuando tocó fondo, regresó a la casa, el padre lo recibió, hizo fiesta, mató al becerro gordo. Esa parte la conocemos. Pero hay una parte donde después de eso, el hijo mayor no venía a la fiesta. El hijo mayor no venía a la fiesta, estaba por allá amargándose, estaba por allá molesto, y el papá va a buscarlo y le dice, hijo, ¿por qué no vienes? Aquí está tu hermano que estaba muerto y ahora está con nosotros. Estaba muerto pero ahora vive. Y el reclamo del hijo, escuche, el reclamo del hijo fue, yo toda la vida he estado contigo. Yo nunca me he ido. Yo siempre he sido fiel en esta casa. Y tú nunca me has dado un cabrito para que lo mate y lo disfrute con mis amigos. Yo he sido fiel contigo. Yo he sido responsable. Yo no fui como tu otro hijo que fue borracho y se fue y malgastó la herencia. Yo siempre he estado aquí contigo. Pero tú nunca has permitido que mate un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Y la respuesta del padre fue, hijo, no lo has tomado porque no has querido, porque todo lo que está aquí es tuyo. Como diciéndole, hijo, no conoces mi corazón. Hijo, ¿acaso piensas que te voy a negar ese cabrito? Eres responsable, eres fiel, no eres mal portado, nunca te fuiste, nunca te abandonaste, pero nunca me abandonaste, pero no conoces mi corazón. ¿Sabe que a veces podemos ser buenos cristianos, que servimos, que ofrendamos, que diezmamos, que tenemos incluso un grupo de vida, pero que no llegamos a conocer el corazón de Dios? Le servimos por obediencia, le servimos por disposición, pero hay estas partes del corazón de Dios que todavía no conocemos, porque no hemos procurado la comunión con Dios. Incluso puede haber gente que ora mucho, pero que no conoce el corazón de Dios. Puede haber gente que se la pasa orando 7 horas, pero que no conoce el corazón de Dios. Es importante orar, es importante servir, es importante ofrendar, es importante hacer discípulos, pero más importante es conocer el corazón de Dios. Porque una persona puede estar sirviendo por obligación, una persona puede estar sirviendo porque lo aventaron, una persona puede estar al frente de un grupo porque lo empujaron o porque todos lo están haciendo. Pero quien no conoce el corazón de Dios no podrá tener resultados. Pero el que conoce el corazón de Dios sabe que el Señor lo va a respaldar, sabe que va a abrir ese grupo, sabe que va a tener resultados porque sabe que está en la misma dirección que el Padre se está moviendo. ¿Alguien dice amén? Entonces el hijo mayor puede ilustrar a un creyente nacido de nuevo que participa en el servicio, que ora a Dios, que ayuna, que ofrenda, pero que no ha logrado tener comunión con Dios de tal manera que actúe con confianza y diga, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón.
Es de los que todavía piensan, ¿y si hago algo y no funciona? ¿Y si hago algo y no sucede? Pero cuando tienes comunión con Dios y Él te dice que des el paso de fe, sabiendo que te ha dado las llaves para atar y desatar, entonces tú te atreves a saltar de la barca, te atreves a caminar sobre las aguas, sabiendo que el Señor no te va a abandonar. ¿Alguien dice amén? Pedro saltó de la barca. ¿Por qué saltó de la barca? Señor, si eres tú, da la orden para que yo vaya a ti. Quiero escuchar tu voz y saber que apruebas que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y ahí va caminando sobre las aguas. Y ahí va caminando en dirección del Señor. Y a medio camino miró la tormenta y tuvo miedo y se empezó a hundir. Cuando dejó de mirar a Jesús, cuando dejó de tener lo mismo en común, lo que tenían en común, yo voy a ti y tú me estás diciendo que vaya. Tenemos esto mismo en común. Tú me aprobaste que yo caminara y me estás esperando y no me vas a abandonar. Tenían eso en común, él caminó. Pero cuando dejó de mirar al Señor y vio la tormenta y tuvo miedo, dejó de tener la misma fe que Jesús le estaba impartiendo. Dejó de tener el mismo pensamiento en común con Jesús y se empezó a hundir. ¿Y qué hizo el Señor? Ahora te ahogas por incrédulo. No, ¿verdad? Dice la palabra que le extendió la mano y lo levantó. Cuando caminas en dirección del Señor, nunca te vas a ahogar, nunca te vas a perder, nunca te vas a hundir. Y aun cuando parece que lo estás perdiendo, Él va a tomarte de la mano y te va a rescatar de esa situación para poner tus pies sobre el agua y volver a la barca. ¿Alguien dice amén? Pedro caminó sobre las aguas y se hundió. Pero después de que se estaba hundiendo, el Señor lo levantó y tuvo que regresar caminando. No creo que el Señor lo haya cargado a mamache, sino que de la mano lo llevó sobre las aguas nuevamente a la barca y le demostró que nunca de los nunca lo dejaría abandonado. Ese es el Señor en quien tú y yo creemos. Debemos tener comunión con Él para poder caminar sobre las aguas y llegar a nuestro destino. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a desamparar, siempre te va a sostener, dice la palabra, con la diestra de su justicia. Alguien dice amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. La comunión con Dios te permite interpretar intenciones. Diga conmigo, interpretar intenciones. La comunión, o sea, cuando conoces a esa persona. Mis hijos saben cuando ya tengo hambre, nada más de verme. Por ejemplo, yo tengo un problema con mis oídos y para mí es bien importante que el sonido me llegue de una forma, porque si no me llega de una forma, empiezo a desesperarme porque siento que todos lo escuchan mal como yo y me empiezo a desesperar. Pero hay quienes me conocen, por ejemplo, Julio se da cuenta cuando algo no está bien conmigo y de inmediato se mueve porque me conoce. Porque caminamos, platicamos y me llega a conocer de tal manera que sabe cuando algo me está faltando. ¿Sí me estoy explicando? Y eso no se aprende por Facebook. Eso se aprende en comunión, en las relaciones interpersonales. Cuando uno tiene comunión con alguien, puede interpretar intenciones. ¿Por qué te digo esto? Josué dio la orden, escuche, dio la orden y dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, detente en Ajalón. El científico o el teólogo, el intelectual va a decir, ay, esta oración tan absurda, la que se tiene que detener es la tierra, porque la tierra es la que gira, porque la tierra es la que da vuelta. Más bien, Josué debió haber dicho, tierra, detente. El intelectual hubiera dicho eso. Pero Dios, que conocía las intenciones de la oración de Josué, supo lo que quería decir Josué. O sea, no dijo, no, hasta que me pidas bien, porque eres un burro. No, está mal dicha la oración. Dios entendía las intenciones.
El teólogo o el intelectual se la pasa escuchando mensajes para ver qué está mal o para corregir lo que está diciendo alguien. Pero el que es como niño, escucha la palabra, la aplica a su vida, toma de lo que debe tomar y lo lleva a cabo. En cierta ocasión escuché de un joven predicador, un joven novato que lanzaron a predicar, y cuando estaba predicando, había un religioso ahí sentado, tomando nota de todos los errores que estaba cometiendo al predicar este joven. Y era un teólogo intelectual que nomás, se equivocó en esto. Dijo Juan en lugar de Lucas. Dijo esto en lugar del otro. Y a poner su doctrina en sus pensamientos, luchando contra lo que aquel joven predicador decía. Lo que remató todo fue cuando el joven dijo, y Pedro saltó de la barca y se ahogó en aquel río. Y entonces el teólogo dijo, está pero bien perdido. Pero se sorprendió cuando este joven dijo, para que no te pase a ti lo mismo y te ahogues en el mar de dificultades, ven al frente y recibe a Cristo. Y pasó muchísima gente que no sabía de Biblia, que no sabía de teología, pero que había recibido ese mensaje, tal vez incorrectamente dicho, pero con el respaldo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios conocía las intenciones de este muchacho, que era dar el mensaje de salvación a aquellos que se están perdiendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tienes comunión con tu Padre, Él conoce tus intenciones. ¿Alguien dice amén? Está como el niño que dijo, el bebé que dijo, quiero caca. Y alguien dijo, ¿qué? Y el papá dijo, que quiere coca. El papá conoce las intenciones del niño. El papá conoce las intenciones de sus hijos, del corazón de sus hijos. Y cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, conocemos las intenciones del Padre. Hay cosas grandes y ocultas que no comprendemos, pero cuando tenemos comunión con Él y nos dice, sigue adelante, yo sigo adelante sin cuestionar, sin preguntar, sin razonar, sabiendo que mi Padre no me va a abandonar, sino que siempre estará conmigo. ¿Alguien lo cree? Amén. A veces no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Esta versión dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel, escuche, que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No sabemos orar o pedir como conviene. Josué dijo, sol detente y luna detente. Tal vez intelectual o científicamente hablando era tierra detente. Pero a Dios no le importó lo que este hombre dijo, porque conocía las intenciones del corazón. Conocía los deseos o la expresión, la oración de este hombre. Y de igual forma dice este pasaje, que a veces no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él conoce lo profundo del corazón. Jesús dijo que aún antes de que nosotros le pidamos al Padre, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Aún antes. Es que no sé orar. No se trata tanto de que si sabes orar o no sabes orar, sino de qué tanta comunión debemos lograr con nuestro Padre. Esa relación estrecha y profunda que todos debemos procurar con nuestro Señor. Saúl no la procuró y estuvo 42 años de rey. Saúl no la procuró y dirigió a todo un pueblo a la derrota. Cuando uno no procura la comunión con Dios, toda su vida la desaprovecha. Toda su vida la puede desarrollar sin plenitud, en estancamiento, sin el favor de Dios.
Pero cuando uno se determina a tener comunión con el Padre, a tener comunión con nuestro Creador, las cosas pueden cambiar. No quiere decir que no habrá dificultades, pero en medio de la dificultad sabemos que Él está con nosotros. La comunión con Dios te impulsa a actuar en fe, porque el Señor había determinado que ese día les daría la victoria. Ese día. Estaban en tiempo de conquista y era necesario aprovechar el día. Sin embargo, el día se estaba acabando. Josué, vio que el día estaba declinando y dijo, ¿qué hago? El día no me va a rendir. El día se me va a acabar. Pero Dios dijo que este es el día de victoria. Este es el día en que Él nos entregó a nuestros enemigos. Alguien pudo haber dicho, bueno, ya fue suficiente por hoy. Ya mañana venimos. Ya es demasiado. Ya, párale, Josué, ya fue mucho. Pero Él dijo, no, esto es apremiante. Porque este es el día que Dios destinó para darnos la victoria. Este es el día. Yo sé lo que Dios está haciendo. La comunión con Dios nos permite eso. Actuar en fe, movernos en fe y alcanzar la victoria. Josué dijo, debemos hacerlo ya. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? ¿Por qué? Porque él sabía que ese día era el día de victoria. Señor, el día no me está alcanzando. La única forma en que me puede alcanzar es que tú prolongues las horas de este día. Alguien puede decir, yo ya tengo 70 años, ya tengo 50 años, ya lo que estoy pensando es en la jubilación, ya lo que estoy pensando es a quién le voy a heredar la gata que tengo en la casa y el colchón que me heredó mi abuela. Ya, ¿para qué soñar o para qué pensar? Pero cuando alguien tiene comunión con Dios, puede descubrir lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando el Señor le dijo, apenas están por comenzar los mejores años de tu vida. Moisés tenía 80 años cuando el Señor le dijo, apenas están por comenzar los mejores años de tu vida. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, no importa la edad que tenga, Él te dice, apenas estás por comenzar los mejores años de tu vida. Todo lo que no hiciste en el pasado, lo podrás hacer en estos días, en estos años que te quedan. No dependen de tus fuerzas, no dependen de tu capacidad, no dependen de tus años, dependen del propósito. Así como el Señor prolongó un día para que tuviera más de 24 horas, el Señor te hará que aproveches bien el tiempo, los próximos días que te quedan. Vas a ver cómo Él te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre del Señor. Vas a tener que acostumbrarte a ver una vida de fe. ¿Alguien lo cree? Eso viene como consecuencia de la comunión con Dios. Pero pastor, es que ya me duele todo. Me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Y apenas me sano de aquí. Recuerdo que iba yo a un gimnasio, ahí en la prepa de mis hijas, donde están mis hijas, y entonces, al ir al gimnasio, pues yo tenía cierto límite, ¿no? Y yo veía a otros que le daban, corrían, y luego aquí, luego así, luego pompa, y yo, 40 minutos, y ay, ¿cómo le hacen? Y yo lo intentaba, ¿no? Le voy a seguir el ritmo, hasta que caí en razón, ¿no? Pues ellos tienen 20 años. Por eso tienen 20 años, ¿no? Y recuerdo que una vez estaba entrenando para una carrera que me invitó Paco García. Me dijo, vamos a correr a una carrera. Ah, bueno, ¿cuántos kilómetros? 5. Ah, bueno, y me puse a entrenar para 5 kilómetros. Y puse la caminadora así rápido, a ver, 5 kilómetros en tanto tiempo. Sin calentar. ¿Qué le doy? El primer día bien. Al segundo día, nuevamente la misma dinámica, 5 kilómetros en tanto tiempo. ¡Pum! Que se me rompe una banda de este lado. Una banda, ¿verdad? Y ya me lastimé, ¿no? Porque no calenté. No calenté. Ya no pude participar en la carrera y fui con alguien para que me sobara. Y ya me sobaron
Y ahí voy de nuevo al gimnasio, ¿no? Y sigo corriendo, ¿no? Y al seguir corriendo, ¡pum!, que se me revienta la otra banda, ¿no? Y dije, bueno, tal vez ya no tengo los mismos músculos, los mismos tendones en mi cuerpo, pero mi espíritu sigue intacto. Mi espíritu sigue creyendo, aunque el cuerpo ha sufrido las anomalías por el paso del tiempo, cuando el espíritu es renovado a causa de la comunión con el Padre, tú sabes que los días que te quedan todavía son días de victoria, son días de conquista, son días de plenitud, son días de cumplimiento, que todo lo que no pudiste hacer en el pasado, tal vez estuviste 40 años en el desierto, pero cuando el Señor te abre un portal para entrar a Canaán, entonces los días que vives, los vives intensos, pero los vives agradecido con Dios, porque Él te hace rendir al máximo y te lleva mucho más allá de tus expectativas. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí va a revolucionar lo que está haciendo y va a tener mayores resultados con la bendición del Señor. Amén. Josué dijo, debemos hacerlo ya. Hoy es el día. Ya, Josué, mira, se está terminando el día. No, vamos a hacerlo hoy. Pero es que, mira, está transcurriendo el tiempo. A ver, sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, detente en Ajalón. Esto se va a hacer porque se va a hacer. Dios dijo que este es el día de la victoria y yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rajar. Yo no voy a esperar otro día. Hoy dijo el Señor que vamos a tener la victoria y hoy la vamos a tener. Se necesitan de hombres y mujeres con esa mentalidad. Ninguna mentalidad de que mañana, de que cuando pase la pandemia, de que cuando las cosas estén mejores, de que el año que entra. No, Dios dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de victoria. Y si tú lo crees, lo vas a ver en el nombre de Jesús.
Usted y yo podemos ver que Jesús fue a la sinagoga porque había una persona endemoniada que necesitaba ser libre. Y Jesús vio que el Padre iba en esa dirección, y como Jesús tenía comunión con el Padre, en lo espiritual estaba el Padre y en lo natural estaba el Hijo yendo en esa dirección. Y aquel hombre fue libre. Pero llegó el momento en que Jesús tuvo que ir a la cruz, porque el Padre lo estaba llevando en esa dirección. Y esta parte tal vez no fue la más bonita. Esta parte tal vez fue la más difícil. El morir. Todos queremos que Dios nos use en un milagro. O todos queremos ver un milagro. Un milagro en la economía, un milagro en el matrimonio, un milagro en la salud, un milagro en las finanzas. Pero cuando el Señor nos quiere llevar a la cruz, en Lucas capítulo 9, Jesús les dijo a sus discípulos: porque voy a ser rechazado por los sacerdotes, y voy a ser entregado en manos de pecadores, y voy a ser crucificado, voy a morir. Y luego les dice: ¿alguno quiere venir conmigo? Por el camino que voy, por el camino que me lleva mi Padre, es un camino donde voy a sufrir menosprecios y rechazos, y voy a ser crucificado. A todos estos que ven que les estoy haciendo milagros, un día van a gritar: crucifícalo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguno quiere seguir mis pisadas? Oye, Señor, es que estamos bonitos en el área donde bendices las finanzas, en el área donde multiplicas el pan, en el área donde restauras mi familia. Esa parte me gusta. Pero esa parte del rechazo o esa parte de la cruz no me llama tanta la atención. Pero después de la cruz venía un evento glorioso, que era el evento de la resurrección de Jesucristo. Venía un evento glorioso, porque después de la cruz Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y destruyó el imperio de la muerte, destruyó al diablo, destruyó a la muerte y resucitó con poder. La cruz es difícil, pero lo posterior es glorioso. ¿Alguien dice amén? Comunión con Dios significa que yo voy a donde Él me dice que tengo que ir. Y a veces me va a decir que perdone, y es ponerme en la cruz para perdonar. Algunos dejamos de tener comunión con Dios cuando nos pide algo así. Algunos dejamos de tener comunión con Dios cuando nos pide: tienes que perdonar a esta persona que te defraudó, que te robó y que sigue hablando de ti. Lo tienes que perdonar, lo tienes que bendecir, lo tienes que amar. No, Señor, yo con eso no cuadro. Esto no lo comparto contigo. Yo no puedo tener eso en común contigo. Yo lo que quiero es atropellarlo, pero tú quieres que lo perdone. Muchos no podemos entrar a esa etapa donde le decimos al sol y a la luna: deténganse, porque en algún momento dejamos de tener comunión con Dios. Porque en algún momento el Señor nos pidió que hiciéramos algo que no fue de nuestro agrado, que nos movió la carne, que nos movió las emociones. Pero hoy es un buen momento para reflexionar: ¿en qué punto del camino me quedé? Yo no sé tú, pero tú y yo podemos pasar el resto de nuestra vida estancados en el desierto, o podemos estar el resto de nuestros días viendo cómo el Señor detiene el sol y a la luna, porque escucha nuestras oraciones, porque escucha nuestro clamor. ¿Alguien está aquí conmigo? Si tú quieres ser de los que caminan en comunión con Dios, te pido que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, estoy dispuesto a caminar contigo. Estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a amar, estoy dispuesto a bendecir, estoy dispuesto a honrarte, estoy dispuesto a buscar tu voluntad. Vamos, levanta tus manos y mientras adoramos al Señor, Tú eres